El Señor nos bendiga al culminar este año litúrgico y esperar el comienzo del nuevo año litúrgico. Y vale la pena entonces hablar sobre qué es el año litúrgico. Digamos que la Iglesia nos ayuda a comprender la palabra de Dios, el plan salvífico de Dios desde la Sagrada Escritura a lo largo de un año. Y así como medimos nuestro tiempo con coordenadas muy concretas, días, meses, años, horas, minutos, segundos, nos ayuda la liturgia de la Iglesia a descubrir que Dios ha santificado la historia del ser humano, la historia en general, haciendo parte de nuestro tiempo. Dios ha entrado en el tiempo del ser humano para asumir la historia del ser humano. Es decir, Dios nos salva también en nuestro tiempo, nos salva a través de nuestras categorías, nos salva en nuestra experiencia particular. Entonces, ese Dios al que le pertenece la historia y que santifica la historia se nos presenta en la comprensión que hace la Iglesia a lo largo de un año que denominamos año litúrgico. Entonces, en el año litúrgico meditamos la Sagrada Escritura o con la Sagrada Escritura el plan de salvación de Dios, especialmente en su culmen, en la persona de Jesucristo. Es así que contemplamos sus enseñanzas, contemplamos sus gestos, contemplamos su obrar y la vida de Cristo, que nos ayuda a descubrir que nuestra propia vida está reflejada también en ese año litúrgico. Así como el año convencional tiene en su estructura unos meses, el año litúrgico tiene algo que se denomina tiempos, o mejor, está dividido en tiempos litúrgicos, que nos ayudan a su vez a reconocer elementos fuertes de nuestra fe del misterio de Cristo. El año litúrgico lo estamos comenzando antes de culminar el año civil, porque pues tiene también un influjo, llamémoslo un calendario específico. Y en ese calendario específico, prácticamente el mes de diciembre, pues comienza el año litúrgico con el tiempo de Adviento, la espera del Salvador, el anuncio del cumplimiento de esas promesas de salvación que se van a dar en el advenimiento del Mesías. Por tanto, con el Adviento, primer tiempo litúrgico, comienzo del año litúrgico, emprendemos la espera con el pueblo de Israel de la llegada del Mesías. Acompañamos, por supuesto, también la experiencia de la Virgen María en la espera del Salvador. Pero también reconocemos que Dios en su plan de salvación para nosotros nos ha pensado, nos ha deseado, nos ha querido y nos ha puesto en una familia, y que esa familia aguardaba también nuestra llegada. El año litúrgico nos habla, por supuesto, del plan de salvación de Dios, pero nos descubre que en nuestra vida también Dios hace paso por la historia de la misma. Dios me pensó, Dios me deseó, Dios me llamó a la existencia y fui esperado para llegar a esa existencia. Después del tiempo de Adviento, que nos tendrá en esa espera y nos ayudará a prepararnos para el advenimiento del Salvador durante 4 semanas, llega el tiempo de la Navidad, el tiempo del natalicio del Señor, el inicio de esa historia de la salvación en la historia humana. Por supuesto, se ha dado en la concepción, pero ya con el alumbramiento hemos visto la luz de Dios que visita a la historia de la humanidad. Y descubrimos cómo Dios asume nuestra condición humana para que nosotros podamos también participar de la condición divina. Dios se ha encarnado, ha asumido al ser humano y lo va a elevar a una nueva categoría, la de Hijo de Dios. Pero también recordamos nuestro propio nacimiento como ese
llamado a la vida, llamado a la existencia que hace Dios. Luego nuestra vida tiene un propósito, porque así como lo vemos en el año litúrgico, el advenimiento del Salvador tiene un sentido salvífico. Nuestra vida también ha sido un acontecimiento de salvación. Ciertamente para nosotros por la gracia de Dios, pero somos instrumentos también de Dios para acercarlo a otros. Nuestra vida es también una palabra de Dios y lo ha sido para nuestra familia, para la gente con la cual hemos crecido. Nuestra propia existencia habla del amor de Dios. Luego del tiempo de Navidad, en el cual pues celebraremos los acontecimientos del nacimiento del Señor y los acontecimientos de la infancia del Salvador, pues iniciamos el tiempo ordinario, que nos ayuda a descubrir distintas facetas de la vida del Señor, su predicación entre los hombres, el llamado a sus discípulos, la motivación hacia la conversión, sus enseñanzas y revelación del misterio de Dios, del amor divino, y nos conducirá hacia el encuentro de ese acontecimiento cumbre de la salvación, que será la entrega de su vida en favor de nosotros. Es así que el tiempo ordinario que comienza después de las celebraciones de la Navidad del Señor, pues se extenderá unas pocas semanas hasta que se vea interrumpido por la Cuaresma, como tiempo de preparación para la Pascua, para el acontecimiento de la salvación. Observemos que el año litúrgico tiene dos focos especiales. Tiene el foco de la Navidad y el foco de la Pascua, con un tiempo de preparación para la Navidad, el Adviento, para la Pascua, la Cuaresma. Esto lo podemos ver incluso en el medio natural, cuando tenemos dos focos en el año, en los solsticios de verano y en el solsticio de invierno, cuando descubrimos el sol más cerca y más lejano. Dos momentos cruciales en esa traslación de la Tierra alrededor del Sol. Dos focos esenciales que también los vemos dentro de nuestro año litúrgico, descubriendo que los acontecimientos de la salvación fundamentales, la encarnación, nacimiento y la Pascua en el misterio de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor, son los elementos centrales de nuestra vida, de nuestra fe. Pero también con la Cuaresma contemplamos en nuestra propia historia personal la preparación que tenemos hacia la vida. Así como en el tiempo de infancia, a través de las enseñanzas de los padres, a través de la vivencia de la escuela, se nos prepara para asumir la vida, y en la vida vamos a encontrar distintos desafíos que generan un aprendizaje, porque en la complejidad de la vida vamos desarrollando múltiples capacidades y vamos aprendiendo numerosas lecciones. La Cuaresma nos habla de la vida como un desierto. El desierto que debe atravesar el pueblo hacia la tierra prometida. El desierto que también cruza el Señor camino al cumplimiento de su misión en medio de la comunidad humana. El peregrinar de la Iglesia hacia la casa del Padre. Nuestra propia vida, que pasa por diversos retos, por algunas dificultades, por momentos muy gratos y por otros difíciles, porque la vida, reitero, es compleja, y por ello la Cuaresma nos ayuda a pensar en la preparación que debemos tener para el momento cumbre de nuestra salvación, para la Pascua. La preparación para el encuentro con el Señor, la preparación para que nuestra vida esté toda ella imbuida de la presencia del Señor, que da sentido incluso a esos desafíos que tiene la existencia. Llevamos 3 tiempos: el tiempo de Adviento, el tiempo de Navidad y el tiempo de Cuaresma, como tiempos fuertes. Claro, en medio está el tiempo ordinario. Y el quinto tiempo, cuarto tiempo fuerte, es la Pascua.
donde celebramos el acontecimiento central de nuestra salvación, la columna vertebral de nuestra fe, el acontecimiento de la redención del ser humano rescatado del pecado, del dominio de la muerte, para ser enaltecido como hijo de Dios y ser destinado a la vida plena gracias a nuestro Salvador. En efecto, el Señor Jesús nos ha traído la buena noticia de un Dios que está cercano, tan cercano que nos salva y nos hace sus hijos. Y con la Pascua descubrimos que nuestra propia existencia tiene sentido en el encuentro con el Señor, que bajo la presencia del Señor podemos leer los distintos acontecimientos de nuestra vida, porque es en el Señor, como lo dirá San Pablo, en quien nos movemos, existimos, a quien nos dirigimos. Por ello, reconocer nuestra vida como un llamado de Dios a cumplir una misión destinados a la eternidad con Él, nos da sentido y plenitud a nuestra propia existencia. Luego de la Pascua, retomamos el tiempo ordinario. La Pascua va a tener aproximadamente 7 semanas, como la Cuaresma va a tener 5 semanas y un poquito más, pues el tiempo ordinario tiene 34 semanas. Volvámoslo a decir, de consideración de las enseñanzas del Señor, de consideración de los misterios de nuestra fe, de consideración de nuestra propia vida que en su cotidianeidad es acompañada por el Señor, y debemos identificar en nuestra propia existencia esos signos de la presencia de Dios. Pero todo día, todo acontecimiento es una oportunidad de encuentro con el Salvador. Por eso a lo largo de nuestra vida, representada en ese año litúrgico, descubrimos que Dios está con nosotros. Y la Iglesia nos invita para que vivamos diariamente desde la liturgia ese encuentro con el Salvador. De manera que al culminar, como lo estamos haciendo en este momento, el año litúrgico, concretamente en la semana 34 del tiempo ordinario, festejando a Jesucristo como Rey del universo, podamos decir que el Señor en efecto es el Rey de nuestra vida, el Señor de nuestra existencia, aquel en quien cobra sentido nuestro propio vivir. Hagamos de nuestra vida un culto permanente al Señor. De la mano de la Iglesia, descubramos a Dios que pasa por la historia de nuestra existencia y vivámoslo como tiempo de salvación.